El viento aullaba por los callejones estrechos y oscuros del viejo barrio, trayendo consigo el olor acre a basura acumulada y madera podrida, un aroma sombrío que Mateo Ramírez no sentía desde hacía 7 largos años. A sus 38 años, cada paso que daba sobre el asfalto agrietado pesaba como plomo, sus botas desgastadas haciendo eco en el silencio de la noche, mientras los fantasmas de una prisión injusta aún lo atormentaban cruelmente. Había pagado con su propia vida por un crimen que su antiguo patrón cometió, un fraude devastador que le robó la juventud, la dignidad y la familia. Las manos encallecidas, gruesas y marcadas por cicatrices profundas del trabajo duro en la carpintería, apretaban el asa de una mochila andrajosa, su única posesión en el mundo entero. El corazón le palpitaba en el pecho, una mezcla asfixiante de esperanza y pavor, al doblar la esquina de la calle donde solía estar su antiguo hogar. Si historias de lucha y superación como esta tocan tu alma, te invito desde ya a suscribirte al canal, dejar tu valioso me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios a lo largo del relato. Tu apoyo es fundamental para que sigamos trayendo historias que inspiran. La luz pálida de un farol parpadeante iluminó la fachada de la casa número 42, pero lo que los ojos castaños de Mateo encontraron lo hizo congelarse, la sangre drenándose violentamente de su rostro. Las paredes, antes pintadas con tanto amor en un tono azul vibrante, ahora se descascaraban como piel muerta, cubiertas de grafitis agresivos y un lodo verde y resbaladizo. La pequeña placa de madera que él mismo había tallado con las palabras «Familia Ramírez» había sido brutalmente arrancada, dejando solo una cicatriz de cemento aparente y sin vida. La casa ya no era suya, había sido vendida por la mujer en la que más confiaba en este mundo. Elena, su esposa, lo había borrado de su vida, liquidando su santuario de ladrillos para huir con otro hombre, arrastrada hacia el abismo por su enfermiza adicción a los juegos de azar. La impresión desgarró la garganta de Mateo, un sollozo seco y doloroso, atrapado en sus cuerdas vocales, mientras las lágrimas calientes de desesperación comenzaban a empañar su visión, enturbiando la dura realidad de que ya no tenía a dónde volver. Fue entonces cuando un sonido angustiante cortó la noche helada, un gemido débil y agudo, semejante al llanto de un animal herido, proveniente del callejón oscuro y húmedo al lado de la impropiedad. Guiado por un instinto paterno y visceral, Mateo avanzó lentamente, sus zapatos aplastando pedazos de vidrio roto que crujían bajo sus pasos pesados. En las sombras gélidas, bajo un refugio precario hecho de cartón rasgado y lonas mugrientas, 2 figuras diminutas temblaban incontrolablemente contra el viento cortante. A Mateo le faltó la respiración, sus pulmones rechazando el aire. Era Leo, su primogénito, ahora de 14 años, pero con los hombros encogidos y el rostro cubierto por el hollín de la calle, intentando calentar con su propio cuerpo esquelético a una niña mucho menor. La pequeña, de no más de 6 años, tenía el cabello enmarañado en nudos sucios de tierra y abrazaba una cobija raída con los labios morados por el frío y la desnutrición. Era Sofía, su hija, una niña que apenas tuvo la oportunidad de sostener en sus brazos antes de ser arrancado de su casa por las esposas despiadadas de la injusticia. «¿Leo? ¿Sofía?» La voz de Mateo salió como un susurro quebrado, cayendo de rodillas sobre el suelo inmundo, sin importarle el lodo helado que empapaba sus pantalones viejos. Extendió las manos temblorosas, queriendo desesperadamente tocar la piel pálida de sus hijos, sentir que estaban vivos y reales frente a él.
Sin embargo, al reconocer la silueta de su padre a través de la penumbra sucia, los ojos de Leo se abrieron de par en par, no con alivio, sino con un odio profundo, oscuro e incandescente. El adolescente retrocedió bruscamente, como si huyera de un monstruo, empujando a su hermanita detrás de él como un escudo protector. «¡No la toques!», gruñó Leo, con la voz embargada por el hambre y la furia ciega, las palabras cortando el aire como navajas oxidadas. «Aléjate de nosotros, maldito ladrón. Mi madre me lo contó todo. Tú robaste, nos abandonaste y nos dejaste para morir aquí. No eres nuestro padre, eres un cobarde». Las palabras del chico golpearon el pecho de Mateo con la fuerza devastadora de un disparo a quemarropa. La pequeña Sofía, asustada por los gritos ásperos de su hermano, espió por encima de los hombros tensos de Leo. Sus ojos grandes y hundidos por la falta de comida encontraron el rostro bañado en lágrimas gruesas del extraño arrodillado en el lodo. Ella no tenía recuerdos de él, solo conocía la versión aterrorizante creada por las mentiras venenosas de Elena durante años de un cruel lavado de cerebro. Mateo se miró las palmas abiertas, las mismas manos que habían construido cunas de madera y esculpido juguetes pulidos, ahora vistas como las garras sucias de un criminal por su propia sangre. El olor a orina vieja y desesperación que emanaba de aquel callejón miserable parecía asfixiarlo, desgarrándole las entrañas. Allí, arrodillado en la basura de la ciudad que lo había olvidado, Mateo Ramírez se dio cuenta, con un nudo de agonía en la garganta, de que la verdadera prisión no era la celda con barrotes de hierro de donde acababa de salir, sino el muro de odio impenetrable que ahora lo separaba del amor de sus amados hijos. La mañana siguiente despuntó gris y despiadada, el rocío helado pegándose a las ropas andrajosas de Mateo como una segunda piel de puro hielo. Había pasado toda la noche en vela, sentado en el asfalto áspero a pocos metros de sus hijos, vigilando el sueño inquieto de los pequeños como un perro guardián herido y exhausto. El sonido del estómago vacío de Sofía gruñendo era un lamento fúnebre que desgarraba las entrañas del carpintero, peor que cualquier tortura que hubiera sufrido en la penitenciaría. La luz débil del sol naciente reveló con crueldad la piel translúcida de la niña y las heridas en los pies descalzos de Leo, quien seguía mirando a su padre con un desprecio endurecido por el dolor y la mentira. El olor a basura húmeda impregnaba el aire, mezclándose con el hedor de la miseria absoluta. Mateo sabía que el reloj de la vida no perdonaba, pero ni siquiera imaginaba que la verdadera pesadilla estaba a punto de llamar a la puerta de aquel sucio callejón. El sonido agudo de unos tacones golpeando contra el cemento agrietado hizo eco por el callejón, rompiendo el silencio fúnebre de aquella mañana miserable. Una mujer alta, vestida con un traje gris impecable y frío, con un rostro esculpido en severidad y ojos vacíos de cualquier empatía, se detuvo frente al refugio de cartón. En sus manos bien cuidadas sostenía una tabla con documentos que, para Mateo, parecía la guadaña de la mismísima muerte. Era la señorita Vargas, la implacable trabajadora social de la región, conocida por arrancar a niños de familias destruidas sin una gota de remordimiento. El perfume floral y sintético que exhalaba parecía una ofensa violenta contra el olor a hambre y suciedad del asfalto. Mateo se levantó rápidamente, sus articulaciones protestando de dolor, intentando desesperadamente bloquear la visión que la mujer tenía de sus hijos encogidos, con el corazón disparado como un tambor frenético en su pecho ancho y curtido. «Señor Ramírez». Su voz sonó metálica y cortante como vidrio roto, su mirada de desprecio barriendo la figura sucia del expresidiario. «La situación de estos niños es inaceptable. Están sucios, desnutridos y viviendo en la basura urbana.
El Estado no puede permitir semejante negligencia. La sangre de Mateo hirvió de indignación y amor protector, pero el terror paralizante se tragó sus palabras. Acabo de regresar, señora. Deme una oportunidad. Soy un buen carpintero. Tengo brazos fuertes y puedo mantenerlos, suplicó, con la voz quebrada y los ojos empañados por lágrimas ardientes. La trabajadora social solo se ajustó los anteojos en la punta de la nariz y tomó una nota seca con su bolígrafo negro. Las reglas son claras. Tiene exactamente 5 días, señor Ramírez. 5 días para comprobar un ingreso fijo y un techo seguro. De lo contrario, me los llevaré a los dos. Serán enviados a hogares de acogida diferentes, en ciudades diferentes. Nunca más se volverán a ver. La amenaza de separación eterna flotó en el aire tóxico del callejón como una sentencia de muerte, haciendo que la pequeña Sofía gimiera aferrada a la camisa rasgada de su hermano. Incluso los ojos furiosos de Leo se abrieron de pavor, el miedo asfixiante perforando su armadura de odio cultivado. Con el tiempo, escurriéndose entre sus dedos manchados de polvo, Mateo se lanzó a las calles implacables de la ciudad, la desesperación inyectando una energía frenética en sus venas exhaustas. El sol del mediodía castigaba su espalda encorvada mientras se arrastraba buscando cualquier trabajo físico, desde obras caóticas hasta talleres polvorientos. Pero con cada puerta que se abría, el peso de su pasado caía sobre él como un ancla de plomo. En cuanto los capataces veían sus antecedentes penales estampados en sus papeles arrugados, las sonrisas desaparecían. No contrato a exconvictos. Lárgate de aquí antes de que llame a la policía. Era el grito cruel que resonaba en sus oídos, empujándolo hacia el abismo. El crepúsculo tiñó el cielo de un naranja enfermizo cuando Mateo regresó al callejón, con los hombros caídos bajo el peso invisible de docenas de puertas cerradas en su cara. El sudor frío del fracaso le escurría por la frente sucia de grasa y polvo de cemento, mientras su propio estómago rugía violentamente, una agonía aguda que él ignoraba por completo. En sus manos temblorosas llevaba apenas un pequeño trozo de pan duro y rancio, comprado con las raras monedas que había encontrado tiradas en la cuneta de la avenida. La humedad de la noche volvía a castigar a la ciudad, y el sonido del viento aullando entre las rendijas del cartón parecía burlarse de su miseria absoluta. Faltaban solo 4 días. El tiempo estaba devorando la poca esperanza que le quedaba. Al ver a Leo arrancar el pan de sus manos con brusquedad, sin siquiera mirarlo a los ojos, una lágrima silenciosa y salada escurrió por el rostro marcado de Mateo, el sabor amargo envenenando su alma partida. El tercer día amaneció con el peso de un yunque sobre los hombros destrozados de Mateo. El plazo de la asistente social se escurría como arena fina entre sus dedos curtidos, y el frío cortante de la calle parecía congelar hasta la médula de sus huesos. Sus zapatos, ahora con agujeros que exponían la piel en carne viva, se arrastraban por el asfalto implacable tras otra mañana de rechazos humillantes. El olor a alcantarilla tapada y humo de escape asfixiaba el callejón, pero nada dolía más que el rugido, hueco de su propio estómago, vacío desde hacía días, para que los niños pudieran masticar algunas migajas. En sus manos temblorosas y sucias de hollín, descansaba el último recurso de aquella familia hecha pedazos. Un único, pequeño y reseco trozo de pan. La textura áspera de aquella corteza dura era el reflejo de su propia suerte, mientras la cuenta regresiva para perder a sus hijos latía como una campana fúnebre en su mente exhausta. Mateo se arrodilló en el lodo espeso, la tela mojada del pantalón pegándose a sus rodillas adoloridas. Extendió la mano con el trozo de pan hacia sus hijos. Leo
Con la mirada aún cargada de rencor, arrancó una pequeña parte y masticó con rabia, tragando en seco. Pero cuando Mateo ofreció el resto a la pequeña Sofía, la niña retrocedió. Sus enormes ojos castaños, hundidos por la desnutrición crónica, brillaron con una madurez aterradora para sus 6 años de edad. Sus manitas, frías como el hielo y cubiertas por una costra de suciedad urbana, empujaron suavemente el pan de vuelta hacia el amplio pecho de su padre. «Puedes comer, papito». Su voz salió fina, dulce como una campana de cristal, rompiendo el silencio trágico. «Mi pancita ya está muy llena. Tú necesitas estar fuerte para construir una casa bien bonita para que vivamos». Aquellas palabras inocentes golpearon a Mateo con la fuerza de un huracán devastador. La mentira amorosa de su hija, cuyo estómago rugía audiblemente en el silencio del callejón, desgarró el alma del carpintero en 1000 pedazos sangrientos. Miró el pan desmoronado en su palma herida y las lágrimas gruesas y calientes se desbordaron sin control, lavando los surcos de polvo oscuro de su rostro castigado. El llanto del padre, un sollozo gutural y desgarrado de puro dolor, reverberó en las paredes llenas de grafitis. Incluso Leo, el niño de corazón endurecido por las mentiras venenosas de su madre, vaciló. Sus puños apretados se aflojaron por un milésimo de segundo al ver a aquel hombre gigante derrumbarse, humillado no por la calle, sino por la grandeza del sacrificio de una niña hambrienta. El olor salado de las lágrimas se mezcló con el hedor de la miseria, sellando un pacto silencioso de amor absoluto que ninguna prisión podría borrar. A pocos metros de allí, ajeno a la burbuja de dolor de la familia Ramírez, el motor silencioso de un sedán de lujo negro ronroneaba suavemente al borde de la acera. Apoyado contra la carrocería pulida, que reflejaba la luz cruda de la mañana gris, estaba un joven elegante. El olor a cuero nuevo de sus zapatos de diseñador y su carísimo perfume amaderado contrastaban violentamente con la podredumbre del callejón. Él era el heredero de una de las constructoras más grandes del país, un hombre acostumbrado a ver el mundo a través de hojas de cálculo de ganancias y vidrios blindados. Sin embargo, a través de la rendija entre los edificios decadentes, había sido testigo de toda la íntima escena. Sus ojos claros, antes enfocados solo en el imperio de cemento que heredaría, ahora estaban fijos en la pequeña niña sucia que renunciaba a su única comida para salvar a su padre. Un choque eléctrico de humanidad recorrió la columna del millonario. El heredero sintió que la garganta se le cerraba, un nudo asfixiante de compasión pura y cruda que nunca había experimentado en la alta sociedad. Para la conmoción absoluta de sus 2 escoltas snobs, que lo observaban como estatuas de traje, el joven millonario se derrumbó. Lágrimas gruesas mancharon su corbata de seda italiana mientras lloraba abiertamente en medio de la calle sucia, paralizado por la nobleza de aquel amor andrajoso que el dinero de su familia jamás podría comprar. Ignorando las advertencias de peligro de sus guardaespaldas, el heredero dio un paso al frente. Sus zapatos inmaculados se hundieron en el charco de lodo oscuro mientras invadía las sombras del callejón, el sonido de sus pasos firmes rompiendo la cúpula de desesperación de Mateo. «Disculpen». La voz del joven se quebró, cargada de una emoción volcánica. «Vi lo que ella hizo, y yo tengo un lugar para que construyas esa casa». La sorpresa silenció el miserable callejón cuando el heredero, con sus finos zapatos hundidos en el lodo pútrido, extendió su mano pálida y bien cuidada hacia el expresidiario. El olor a perfume importado se mezcló con el sudor agrio de Mateo, creando un contraste absurdo de 2 mundos colisionando en la misma tragedia. «Mi nombre es Alejandro», susurró el joven,
Millonario, con los ojos aún enrojecidos por las lágrimas que aquella escena visceral le había arrancado del fondo del alma. Tengo una bodega abandonada de mi constructora en la zona sur. Ustedes pueden vivir allí. Y si tienes las manos tan fuertes como dices, quiero que demuestres tu valor trabajando en mis obras a partir de hoy. Mateo se aferró a aquella mano como un náufrago abraza la última tabla en un océano embravecido. En pocas horas, la pequeña familia empujaba las pesadas puertas de metal oxidado de la antigua bodega, que olía a polvo secular y aceite de máquina, pero que para ellos respiraba la sagrada promesa de un nuevo comienzo. A partir de ese instante, Mateo se transformó en una máquina impulsada por el amor y la desesperación del reloj implacable de 5 días. Durante la luz del sol, cargaba sacos de cemento de 50 kilos en su espalda bajo el calor abrasador de la obra de Alejandro, el polvo gris obstruyendo sus pulmones resecos y el sudor ardiéndole en los ojos exhaustos. Por la noche, bajo la luz débil de una única bombilla amarilla colgada de cables pelados, usaba restos de madera desechada para construir el interior de la gigante bodega. El sonido rítmico de su martillo hacía eco por la madrugada fría, moldeando paredes y muebles rústicos con una precisión mágica que solo un verdadero maestro poseía. Sus manos ya curtidas se desgarraron en ampollas abiertas, astillas gruesas perforando su carne palpitante, mientras gotas de sangre viva manchaban la madera que pulía con devoción ciega, movido únicamente por el pavor de perder a sus hijos. Leo observaba la agonía silenciosa de su padre desde el rincón oscuro de la bodega, el olor dulce del aserrín fresco invadiendo sus fosas nasales y desestabilizando el odio que su madre había plantado en su corazón vulnerable. El chico veía al hombre gigante encogerse de dolor al intentar arrancarse astillas de los dedos temblorosos y ensangrentados con los dientes, solo para volver a lijar la cuna improvisada de Sofía al segundo siguiente. En la mañana del 4.º día, mientras Mateo estaba en la obra, Leo decidió revisar la mochila andrajosa de su padre, buscando alguna prueba definitiva del monstruo que Elena siempre había descrito. En su lugar, sus dedos finos tocaron un sobre de papel manila, arrugado y exhalando el olor húmedo a moho de prisión. Al desdoblar los papeles amarillentos, membretados con el sello pesado del Tribunal de Justicia, las pupilas del adolescente se dilataron en puro horror y conmoción. Las sentencias jurídicas eran innegables. Inocente, el verdadero culpable había confesado. Mateo nunca los había abandonado. Había sido destrozado por una conspiración cruel. El mundo de mentiras de Leo se derrumbó con un estruendo ensordecedor. La avalancha de la verdad desgarrando años de resentimiento y dolor tóxico. Cuando Mateo regresó al anochecer, con los hombros encorvados de agotamiento, cubierto de polvo blanco y arrastrando sus botas pesadas, encontró a su hijo de 14 años de rodillas en el piso de cemento recién barrido, los papeles judiciales empapados por las lágrimas amargas en sus manos. «¡Papá!». La voz del chico se quebró, un sollozo gutural aplastando su garganta. La palabra sagrada que había jurado nunca más pronunciar, explotando de sus labios temblorosos. «Perdóname. Por favor, papá, perdóname», lloró Leo, arrojándose contra el pecho sudado y ancho de Mateo. El carpintero cerró los ojos con fuerza. El olor del cabello de su niño llenando sus pulmones y lavando su alma, abrazándolo con la fuerza de un león herido que finalmente había reencontrado a su cachorro. El muro de hielo y odio se había reducido a polvo. En la noche del 5.º y último día, el sonido agudo de unos tacones resonó por el piso de cemento.
La señorita Vargas cruzó el umbral con su implacable portapapeles y su mirada de hielo, lista para arrancar a los niños rumbo al orfanato. Sin embargo, su mandíbula cayó al toparse con el milagro de sudor y sangre erigido en un plazo imposible. Donde había basura industrial oscura, ahora existía un hogar iluminado y cálido, forrado con divisiones de madera perfectamente lijadas que olían a barniz fresco y esperanza. Sofía reía, limpia y segura, mientras Leo sostenía firmemente la mano herida de su padre. Mateo, con vendas gruesas envolviendo los dedos mutilados por el trabajo insano, entregó a la perpleja mujer el contrato firmado por Alejandro, sellado con la marca de la constructora. La señorita Vargas tragó en seco su propia arrogancia, asintió en un silencio conmocionado y dio media vuelta, derrotada por la fuerza inquebrantable de un hombre que sangró su propia vida para reescribir la historia de sus hijos. La vida de Mateo florecía en la antigua bodega, ahora transformada en un refugio de madera pulida que olía a pino limpio y guiso casero. Las semanas se convirtieron en meses de paz sudada, donde el ritmo de sus botas pesadas saliendo hacia el trabajo en las obras de 1900, Alejandro era la melodía constante de la seguridad que Leo y Sofía tanto ansiaban. La sonrisa de Mateo, antes una máscara frágil rota por el dolor de la prisión, ahora irradiaba un calor auténtico mientras lijaba juguetes para su hija y enseñaba los secretos de la escuadra y la plomada al atento adolescente. La confianza restaurada entre padre e hijo era un tejido grueso que los protegía del pasado sombrío, pero el destino, cruel y silencioso, siempre encuentra una rendija en las puertas de la felicidad. Fue en una noche de lluvia torrencial y fría cuando el relámpago iluminó la silueta delgada y temblorosa de un fantasma apoyado en el marco de su nueva fortaleza. El sonido ahogado de unos puños golpeando contra la puerta gruesa de cedro resonó por encima del trueno, haciendo que Mateo dejara de esculpir una pieza de ajedrez con su navaja afilada. Al abrir la cerradura y enfrentar la oscuridad húmeda de la tormenta, la sangre del carpintero se heló instantáneamente en las venas. La respiración atrapada en la garganta en un nudo de puro pánico. El olor rancio a alcohol barato y humo de cigarro viciado impregnaba el aire antes incluso de que pudiera enfocar sus ojos en la mujer de impermeable descolorido y piel cenicienta. Era Elena, su ex esposa, la madre de sus hijos, la mujer que lo había borrado de su vida, liquidando su santuario de ladrillos para huir con otro hombre, arrastrada hacia el abismo por la adicción enfermiza a los juegos de azar. Sus ojos, antes brillantes y vivos, ahora estaban hundidos, rodeados por ojeras oscuras de insomnio y desesperación, sus labios agrietados temblando en una sonrisa patética y manipuladora. «Mateo». La voz de Elena desgarró la lluvia constante, sonando como uñas arañando la pizarra de sus peores recuerdos, fina, necesitada y cargada de una falsa fragilidad venenosa. No tenía a dónde ir. Ese desgraciado me robó todo, me golpeó y me dejó en la cuneta. Por favor, soy la madre de ellos. No dejes que me muera de frío en la calle, suplicó, con los dientes castañeteando incontrolablemente, un sollozo teatral escapando de su garganta reseca. Mateo apretó la manija con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos callosos y aún sensibles se pusieron blancos, la madera crujiendo bajo su furia contenida y el peso asfixiante de la compasión. La imagen de aquella mujer destruida chocaba con el recuerdo de la criatura cruel que había abandonado a sus propios hijos a la intemperie. Pero el corazón del carpintero, por muy endurecido que estuviera por la traición, no podía simplemente echarla a la violenta tormenta que se la tragaría. En la oscuridad del pasillo, ajeno a la tormenta emocional que se desataba en la puerta,
Leo se escabulló silenciosamente por las sombras hasta la sala cálida, el olor del guiso de carne invadiendo sus fosas nasales. El adolescente se congeló al reconocer la voz fina y melosa que había gobernado sus pesadillas durante 7 años interminables. Su corazón se disparó en su pecho, delgado como un tambor frenético, el miedo paralizante clavándolo al frío suelo de madera pulida. La visión de su madre, empapada y patética, despertó una mezcla de repulsión instintiva y una confusión angustiante. La mujer que le había dicho que su padre era un ladrón cruel, ahora se arrastraba rogando clemencia al expresidiario. Mateo no quería permitir la entrada de aquella enfermedad a su hogar purificado. Pero la presencia de Leo en el pasillo, con los ojos muy abiertos y brillantes de conmoción, forzó su decisión. Con un suspiro exhausto que cargaba el peso del mundo en sus gruesas cuerdas vocales, Mateo abrió la puerta de par en par a regañadientes, permitiendo que la ráfaga de lluvia y el olor tóxico a fracaso de Elena entraran. «Solo hasta que pase la tormenta, Elena, y mantente alejada de los niños», gruñó entre dientes, la voz baja y peligrosa como el gruñido de un oso defendiendo su cueva, sus oscuros ojos ardiendo con una advertencia silenciosa. Elena asintió, rápidamente con una gratitud exagerada, escurriendo agua lodosa por el piso impecable, sus ojos codiciosos barriendo rápidamente las nuevas y cómodas instalaciones de su exmarido. La semilla de la discordia acababa de ser plantada en el corazón de aquella casa reconstruida con sangre, una tormenta invisible y silenciosa, mucho más mortal que los truenos de allá afuera, lista para destruir todo lo que el gigante carpintero había luchado por levantar de las cenizas. La presencia de Elena bajo el techo recién construido era como una toxina invisible filtrándose lentamente por el aire puro de la bodega, impregnando las paredes de madera con una tensión casi palpable. Mateo se mantenía en alerta constante, durmiendo con un ojo abierto, la navaja de carpintero escondida bajo la suave almohada, mientras el sonido de la respiración sibilante de su exmujer en el sofá de la sala era un recordatorio constante de la amenaza. Durante los primeros días, ella interpretó el papel de la víctima, arrepentida con una perfección nauseabunda. Se arrastraba por los rincones con los hombros encogidos, el olor a jabón barato intentando disimular el hedor rancio del vicio a la nicotina que exhalaba por sus poros. Sus ojos inyectados en sangre, antes tan llenos de desprecio, ahora buscaban los de Leo con súplicas mudas de perdón y afecto robado, una táctica ruin que le revolvía el estómago a Mateo en una agonía contenida. El gigante de las obras vigilaba cada paso de ella, como un halcón, cuidando su nido vulnerable de una serpiente resbaladiza. Pero la máscara de madre sufrida comenzó a resquebrajarse en cuanto el dinero del sudor de Mateo parpadeó en su visión periférica, brillando como oro maldito. El carpintero había estado guardando meticulosamente cada billete de sus largas jornadas en las obras del heredero, apilando los billetes arrugados y manchados de polvo blanco en una pequeña caja de puros de caoba, escondida debajo de la cama que él mismo había lijado y barnizado. Ese dinero sagrado, que olía a esfuerzo brutal y callos rotos, era el fondo de emergencia destinado a los futuros estudios de Leo y a la sonrisa aliviada de Sofía, el pilar de una vida sin el fantasma del hambre. Elena, con el olfato agudo de un animal salvaje desesperado por la siguiente dosis de adrenalina de las ruletas clandestinas, rastreó aquel escondite en una tarde bochornosa mientras Mateo estaba ausente, sumergido en la mezcla y los ladrillos bajo el sol abrasador, ajeno al robo que destrozaría su refugio construido con sudor.
Aprovechando el silencio de la bodega vacía, mientras los niños jugaban en el patio protegidos del sol, Elena se arrastró como una ladrona en su propia familia. Con los dedos temblorosos y amarillentos por el cigarro, abrió la caja de caoba, el olor fuerte a madera antigua y billetes sudados, llenando sus fosas nasales enfermas de pura avaricia. Sus ojos oscuros y opacos brillaron en un trance febril de adicción al ver los billetes apilados, enseñando los dientes podridos en una sonrisa monstruosa y letal. Vació la caja en segundos, metiéndose el dinero maldito en el sostén viejo y saliendo a hurtadillas de la bodega como la sombra sucia que era, sin mirar atrás, sin pensar en el pan de sus hijos hambrientos o en el hombre que se había sangrado las rodillas en el cemento crudo para salvarlos de la basura y la podredumbre. La traición silenciosa rasgó el oxígeno de la casa antes incluso de que el polvo se asentara sobre la cerradura destrozada del santuario de Mateo, dejando el olor a mentira pudriéndose en la sala. La noche cayó como un yunque oxidado sobre los hombros de Mateo cuando arrastró sus botas sucias de cemento de regreso a la bodega. El olor dulzón del guiso de frijoles en la olla de la estufa no logró apaciguar la extraña punzada en el fondo de su columna gruesa y adolorida. Un sexto sentido primitivo gritando de pavor. Al entrar en su oscura habitación y revisar su fortaleza debajo de la cama de Sofía, el corazón del Cintos carpintero dejó de latir por largos y agonizantes segundos. La caja de caoba estaba abierta de par en par, ridiculizando su sudor. La madera vacía, exhalando apenas el eco cruel de la traición nauseabunda de Elena. El dinero de las colegiaturas, el abrigo de invierno de la pequeña Sofía, las botas nuevas de Leo, el futuro de su familia, todo había sido devorado por el agujero negro de la adicción de la mujer que él había sacado de la cuneta. El mundo giró ante sus ojos oscuros, la injusticia del universo desplomándose nuevamente sobre su cabeza con la fuerza devastadora del mazo que empuñaba todos los días. Pero no hubo ira ciega, solo la certeza dolorosa y gélida de que algunos corazones están podridos hasta el hueso. Cuando Elena regresó a altas horas de la madrugada, arrastrando las piernas débiles y oliendo a alcohol mezclado con humo de cigarro y sudor frío de desesperación, con los ojos hundidos brillando por la locura de quien lo ha perdido todo en la mesa de apuestas verde, Mateo la esperaba sentado en un silencio mortal en el sillón de la sala, iluminado por un solo foco pálido. El gigante de manos curtidas levantó la cabeza y fijó su mirada gélida, profunda como un abismo oscuro, en las pupilas dilatadas de la mujer. El olor fétido a mentira y vicio invadió sus pulmones rasgados y la rabia dio paso a un dolor insoportablemente silencioso que pesaba una tonelada en su pecho herido. Se acabó, Elena. Tuviste tu oportunidad y nos destruiste una vez más. Me robaste a mí, pero eso lo soporto. Le robaste la esperanza a tus propios hijos hambrientos. Prepara tus cosas. Su voz salió baja, ronca y cortante como un bisturí sobre la piel fina y gélida de un cadáver. Una sentencia final innegociable. La sala se hundió en un silencio opresivo, el tic-tac del reloj en la pared de madera latiendo como un martillo en la mente de Elena. El pánico crudo y animal desgarró la niebla alcohólica de sus ojos dilatados al percatarse de la inmensidad del muro, infranqueable en el rostro de piedra de Mateo. Intentó arrastrarse de rodillas hasta las botas pesadas y sucias de cemento de su exmarido, el olor a sudor frío y humo de cigarro exhalando de su piel cenicienta en una desesperación patética. Mateo, por favor, fue un desliz. Lo juro por Dios. Devuelvo todo, dame una oportunidad más. Estoy enferma, necesito ayuda. Sus sollozos rasgaron el aire, agudos y teatrales, las manos temblorosas aferrándose a la tela áspera del pantalón del
carpintero como garras desesperadas. Pero los oscuros ojos de Mateo permanecieron vacíos de cualquier rastro de piedad, la herida de la traición latiendo dolorosamente bajo sus costillas. No necesitas una casa, Helena, necesitas cadenas para sujetar a tus demonios. La voz de Mateo sonó como el estruendo de una avalancha contenida, vibrando en las tablas del suelo. Se levantó abruptamente, alejándose del toque frío de ella, con una repulsión física que hizo que a Helena se le revolviera el estómago. El gigante caminó hasta la puerta de la habitación de los niños, deteniéndose en el umbral para escuchar la respiración rítmica de Leo y Sofía. El dulce olor a jabón infantil que escapaba por la rendija de la puerta fue el antídoto instantáneo contra el veneno que infestaba la sala. No dejaría que el agujero negro de la adicción de aquella mujer se tragara el futuro luminoso que él estaba construyendo con sus propias manos sangrantes. La decisión, pesada como el plomo, ya estaba tomada en su corazón blindado. Fue entonces cuando un toque suave y cálido se posó en el tenso brazo de Mateo. Era Carmen. La joven maestra, con su aroma reconfortante a tiza y manzanilla, había llegado silenciosamente, alertada por una intuición afilada que solo el amor verdadero posee. Carmen, quien pacientemente había enseñado a Sofía a leer y a escribir, se había convertido en el faro suave en la vida tormentosa de Mateo. Sus ojos almendrados, llenos de una sabiduría dulce y firme, se cruzaron con la mirada furiosa del carpintero, transmitiendo una paz oceánica que calmó el latido frenético de su corazón. Ella no retrocedió ante la escena grotesca de Helena caída en el suelo, pero tampoco ofreció una compasión barata. Carmen sabía que la verdadera bondad a veces exige la hoja fría de la cirugía para extirpar la enfermedad antes de que mate al paciente por completo. Mateo, susurró Carmen con voz firme y aterciopelada, deslizando su mano fina hasta encontrar los dedos gruesos y curtidos de él. El odio es un veneno que te bebes, esperando que el otro muera. Ella no merece nuestra rabia, merece nuestro límite absoluto. No vamos a tirarla a la calle para que muera, vamos a enviarla a donde ya no pueda destruir a nadie, principalmente a sí misma. Las palabras de la maestra resonaron en el tenso silencio, cargadas de una fuerza moral inquebrantable. Mateo apretó la mano de Carmen, la aspereza de su piel encontrando la suavidad de la de ella, sellando una alianza indestructible. No dejaría que la oscuridad de Helena manchara el brillo de la vida que estaba construyendo junto a aquella mujer iluminada. La venganza sería la cura forzada. Con la ayuda del heredero, Alejandro, quien no dudó en financiar el internamiento, Mateo y Carmen arrastraron a Helena, que forcejeaba y gritaba insultos ebrios, hacia un coche oscuro a la mañana siguiente. El olor a lluvia fresca lavaba el aire mientras la clínica de rehabilitación cerraba sus pesadas puertas de hierro tras la figura encogida y rabiosa de la ex esposa. El acuerdo era brutalmente claro. El tratamiento sería pagado en su totalidad, pero ella firmaría un documento renunciando a cualquier derecho de acercamiento hasta que estuviera clínicamente limpia y demostrara ser digna de respirar el mismo aire que sus hijos. Mientras el auto de Alejandro se alejaba de la clínica, Mateo abrazó a Carmen por los hombros, el olor a manzanilla inundando sus pulmones exhaustos. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un cielo despejado y la certeza de que los cimientos de la familia loca estaban hechos de acero puro y amor invencible. El tiempo, con su sabiduría silenciosa y curativa, comenzó a tejer un nuevo tapiz sobre las cicatrices de aquella familia hecha pedazos. Los años transcurrieron como las aguas de un río sereno,
lavando las sombras del callejón inmundo y del hambre cortante. La antigua bodega de paredes frías floreció, transformándose en un hogar vibrante de 2 pisos, donde el olor rústico al barniz fresco se mezclaba con el aroma dulzón de los pasteles de manzana que se horneaban en la estufa. Las manos curtidas de Mateo no solo levantaron columnas de concreto, sino que esculpieron un refugio infranqueable de amor y seguridad. El sonido de los llantos ahogados en la madrugada fue sustituido por el eco vibrante de las carcajadas y los pasos apresurados sobre el piso de madera pulida. La oscuridad que antes amenazaba con devorarlos fue desterrada por la luz dorada del sol que ahora invadía los amplios ventanales de cristal, reflejando la paz conquistada con sangre y sudor. En el centro de esa resurrección luminosa estaba Carmen, la maestra de voz aterciopelada que cosió los pedazos sueltos de sus corazones con el hilo dorado de la paciencia. El olor a tiza y manzanilla que la acompañaba se convirtió en el sinónimo de hogar para Mateo, un bálsamo diario para su alma antes atormentada. Cuando los dos finalmente intercambiaron anillos en una ceremonia sencilla en el jardín de la casa, bajo un arco de flores blancas que el propio carpintero había construido, no hubo lujos excesivos, solo lágrimas de una gratitud profunda y visceral. El toque suave de las manos de Carmen sobre los hombros anchos y marcados de Mateo borró los últimos vestigios de la prisión injusta, demostrando que el amor verdadero no exige perfección, sino la disposición heroica de quedarse y curar las heridas que el mundo abrió de manera tan cobarde. El reflejo más impresionante de esta metamorfosis, sin embargo, estaba en los ojos de Leo, el adolescente esquelético y consumido por el odio venenoso de su madre, dio paso a un joven alto, de hombros anchos y postura orgullosa. El olor ácido de la rebeldía juvenil fue sustituido por el aroma fuerte a café negro y rollos de papel vegetal impregnados de tinta china. Inspirado por la fuerza titánica de su padre y guiado por la visión de negocios de Alejandro, el heredero que se convirtió en un pilar en sus vidas, Leo se sumergió en los libros con un hambre voraz por el conocimiento. Cada trazo que dibujaba en sus planos arquitectónicos era un homenaje silencioso a los callos sangrientos que Mateo adquirió para salvarlo de la miseria. El chico que antes repudiaba su propia sangre, ahora llevaba el apellido Ramírez, con la reverencia de quien lleva una corona de oro macizo. A su lado, la pequeña Sofía floreció como una flor rara y resistente, regada por el afecto incondicional de sus 2 padres amorosos. La niña de 6 años, que un día ofreció su único pedazo de pan duro en un callejón gélido, se transformó en una adolescente radiante y llena de vida. Los ojos grandes y hundidos por la desnutrición crónica ahora brillaban con la vivacidad de quien nunca más tuvo que preocuparse por el mañana. El sonido melodioso de su guitarra llenaba las tardes de domingo, una banda sonora dulce que arrullaba la paz de la familia. Ella corría por la casa con el cabello castaño suelto, el olor a lavanda de su champú dejando un rastro de ligereza. Sofía era la prueba viva de que hasta la semilla plantada en el suelo más árido y sombrío puede generar los frutos más dulces cuando se cultiva con un sacrificio extremo. Y así, la otrora rota familia Ramírez se consolidó en una fortaleza indestructible, una verdadera familia loca, como a Alejandro le gustaba llamarla, unida no solo por lazos de sangre, sino por las trincheras del dolor que vencieron juntos. El joven millonario,
que había abandonado la frialdad de las oficinas de Mindersee Cristal para sudar al lado de Mateo en las obras, se había convertido en un hermano del alma, un tío excéntrico y protector que cenaba con ellos todos los viernes. El olor a carne asada en la parrilla y el tintineo de las copas brindando por la vida marcaban el fin de cada semana de trabajo duro. La tormenta devastadora que casi los diezma en el pasado parecía ahora solo una leyenda lejana, un cuento de advertencia que les recordaba a diario el valor inestimable de la lealtad, preparando el terreno para la cosecha final de una década entera de amor resiliente e inquebrantable. El reloj implacable del tiempo hizo girar sus manecillas durante 10 largos inviernos, depositando una fina y honorable capa de nieve plateada en las sienes de Mateo Ramírez. La noche de Navidad cubría la ciudad con un manto gélido y estrellado, pero dentro de las sólidas paredes de la casa de 2 pisos, el frío era solo una leyenda urbana. El aire denso y acogedor exhalaba el perfume embriagador de la canela, las manzanas asadas y la leña de pino crujiendo en la chimenea de piedra que el propio carpintero había levantado con sus manos titánicas. A sus 48 años, los hombros de Mateo seguían siendo anchos e imponentes, pero la tensión perpetua que antes endurecía sus músculos se había disuelto en la dulzura de una vida honesta y próspera. Él observaba la nieve caer a través del vidrio doble, con el corazón desbordando una paz oceánica que contrastaba violentamente con el recuerdo de aquel callejón oscuro, húmedo y fétido de hacía una década. En el centro de la espaciosa sala de estar, extendido sobre una inmensa mesa de dibujo de roble macizo, meticulosamente esculpida por Mateo, descansaba la coronación de todos los sacrificios de aquella familia. Era el proyecto final de graduación de Leo, ahora un hombre hecho y derecho de 24 años. El olor a grafito recién afilado, tinta china y papel vegetal se mezclaba con el aroma festivo de la casa. Inclinado sobre los planos arquitectónicos al lado del joven estaba Alejandro, el heredero, ahora con sutiles arrugas de expresión alrededor de sus ojos claros, señalaba detalles estructurales con la intimidad de un hermano mayor y orgulloso, y ya no con la arrogancia de un magnate. La dinámica entre el arquitecto prodigio, el millonario visionario y el carpintero de manos curtidas se había transformado en una alianza inquebrantable, fusionando el talento bruto de las calles con la elegancia académica en una sinfonía perfecta de cemento, madera y acero. Leo levantó los ojos del papel translúcido, fijando su mirada madura y profunda en la figura serena de su padre, apoyado en el marco de la puerta. El joven arquitecto caminó hasta Mateo, tomando aquellas manos gruesas, deformadas por el trabajo duro y marcadas por cicatrices blancas y profundas entre las suyas. La textura áspera de la piel del viejo carpintero era el mapa sagrado de todo el dolor soportado para que Leo pudiera sostener una pluma fina de dibujo. ¿Sabes una cosa, papá? La voz del muchacho se quebró levemente, sus ojos castaños brillando con una gratitud densa e indestructible. Mis profesores elogian la firmeza de mis líneas y la belleza de mis proyectos, pero ellos no tienen idea de que los cimientos de cada edificio que dibujo fueron levantados por la sangre y las ampollas de estas manos tuyas. Tú eres el verdadero maestro de obras de mi vida. Las palabras de su hijo golpearon el pecho de Mateo como una ola cálida, desatando una sonrisa amplia y llorosa que iluminó su rostro castigado por el tiempo. Antes de que las lágrimas de emoción pudieran caer, una explosión de risas cristalinas resonó desde la cocina, rompiendo la solemnidad del momento. Carmen y Sofía aparecieron en el pasillo,
cargando humeantes bandejas de cerámica que inundaron la sala con el olor rico y salado de un pavo perfectamente asado y salsa a las finas hierbas. Sofía, ahora una deslumbrante joven de 16 años, llevaba un vestido de terciopelo rojo que contrastaba con su cabello oscuro, sus ojos bailando de pura alegría. El contraste visceral entre la abundancia suculenta de aquella cena navideña y el recuerdo sombrío de aquel único y miserable pedazo de pan duro en el callejón, hizo que el estómago de Mateo se contrajera en una plegaria silenciosa de gratitud absoluta al destino. La mesa fue servida con manteles de lino blanco y copas de cristal que tintineaban en brindis llenos de promesas y risas sueltas. La familia loca estaba por fin completa, enraizada en una felicidad que ningún vendaval podría arrancar. Sin embargo, mientras Carmen servía el vino tinto y Alejandro contaba un chiste escandaloso que hacía que Sofía soltara carcajadas hasta quedarse sin aliento, un sonido metálico y solitario resonó desde el buzón de allá afuera, amortiguado por la nieve espesa. El cartero nocturno había dejado una sola correspondencia. Mateo, intrigado, caminó hacia la puerta principal, el frío cortante pellizcando sus mejillas al recoger el grueso sobre. No había remitente en el reverso, solo el nombre de Mateo escrito con una caligrafía fina y temblorosa que no veía desde hacía 10 largos años. El olor a papel de carta esterilizado proveniente de una clínica lejana anunciaba que el último fantasma del pasado exigía ser escuchado. Mateo cerró la pesada puerta de roble, dejando el aullido gélido de la tormenta de nieve en el exterior, y caminó con pasos lentos hasta el despacho adyacente al comedor. El estruendoso sonido de las carcajadas de Sofía y las discusiones animadas de Leo y Alejandro parecían pertenecer a otro universo, mientras él rasgaba la pestaña sellada del sobre con su vieja navaja de carpintero. El papel grueso exhalaba un olor químico y estéril a lavandería de clínica, un contraste brutal con el aroma dulce a canela y manzanas asadas que flotaba por la casa. Sus ojos oscuros y profundos recorrieron la caligrafía temblorosa, pero increíblemente lúcida, clavada en la hoja blanca. Era la letra de Elena. El corazón de Mateo, blindado por una década de paz y prosperidad, dio un latido sordo en su pecho ancho, preparándose para el impacto de antiguas cadenas. Pero lo que leyó no fue una petición desesperada de rescate, sino el eco silencioso de un alma que por fin había aceptado su propio purgatorio. Mateo, comenzaba la carta, con la tinta manchada por lágrimas antiguas y secas. Hoy cumplo 10 años de sobriedad. No escribo para pedir perdón, pues sé que lo que le hice a nuestra familia es imperdonable, una mancha oscura que el tiempo no puede lavar. Vi un reportaje sobre el premio de arquitectura de Leo. Está magnífico. Sofía debe ser una mujer hermosa. Solo escribo para agradecerte. Gracias por haber sido el escudo de carne y hueso cuando yo fui la espada que intentó matarlos de hambre y vergüenza. Tú recogiste los pedazos que yo aplasté en la basura y construiste un castillo de luz. Perdí el derecho sagrado de ser llamada madre en el momento en que elegí la oscuridad y acepto ese castigo con la frente en alto. Vivan en paz. Mi mayor consuelo en la soledad de esta vida limpia es saber que ellos tienen al mejor padre del mundo. Una lágrima espesa, solitaria y silenciosa resbaló por el rostro marcado de Mateo, brillando a la luz de las llamas de la chimenea que crujían en la sala contigua. No era una lágrima de dolor, de rabia o de nostalgia envenenada, sino el desbloqueo final de una puerta pesada que cargaba en su subconsciente. El fantasma de Elena ya no era un monstruo sediento de destrucción,
sino apenas una sombra triste y lejana que ya no tenía el poder de atormentar el santuario que él había levantado con callos y sangre. El gigante carpintero dobló el papel esterilizado con una delicadeza solemne, guardándolo en el cajón más profundo de su escritorio. El ciclo estaba oficialmente cerrado. El olor a papel viejo dio paso nuevamente al aroma de la cena abundante y Mateo respiró hondo, llenando sus pulmones curados con el aire, purificado de su victoria monumental sobre la miseria absoluta que un día casi devora a su descendencia. Al regresar a la mesa del comedor, bañada por el brillo cálido del candelabro de cristal, Mateo levantó su copa de vino tinto, el vidrio tintineando suavemente y atrayendo las miradas brillantes de todos sus amores. Carmen sostuvo su mano libre, el perfume de manzanilla envolviéndolo en un abrazo invisible y eterno. Leo, Sofía y Alejandro levantaron sus copas al unísono, las llamas de la chimenea reflejándose en los ojos llorosos del patriarca. Un día, solo fuimos restos de cartón en un callejón húmedo, olvidados por el mundo y condenados al frío. La voz ronca y densa de Mateo resonó como un trueno suave, cargada de una emoción volcánica que erizó la piel de todos. Pero demostramos que las manos que sangran por amor son capaces de levantar imperios que ninguna mentira puede derrumbar. No solo sobrevivimos a la tormenta, nos convertimos en el refugio. Un brindis por nuestra familia que fue forjada en el fuego y en la madera. El brindis unió las copas en un sonido cristalino y festivo, sellando una década de triunfo absoluto sobre la oscuridad, mientras la nieve seguía cayendo afuera, purificando la tierra. La travesía de Mateo Ramírez, desde el fondo de una celda injusta y un callejón hambriento hasta la cima de una vida plena, dejaba una huella indeleble en el universo, demostrando que la verdadera riqueza no se mide por el oro que heredas, sino por los pedazos de tu corazón que entregas para reconstruir la vida de los que amas. ¿Y tú? ¿Crees que todos merecen una segunda oportunidad? ¿Qué harías en el lugar de Mateo? Déjanos tu profunda opinión en los comentarios, pues cada palabra tuya es leída y valorada en nuestra comunidad. Si esta historia te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal, dejarnos tu me gusta y compartir este video para inspirar a alguien más hoy. Hasta la próxima historia.